Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Que tengan un bonito día. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema valioso que es sobre las cefaleas. Pues como ya saben, me llamo José Alberto Ortiz y pues soy médico, ¿no? Y soy médico internista y me gusta mucho pues enseñar. Muchas veces tengo muchas labores y me cuesta mucho trabajo organizarme, pero cuando puedo y me organizo bien, lo disfruto mucho. Y hoy vamos a hablar acerca de cefaleas de una manera que pues lo puedan comprender hasta los huesos. Bien, entonces todo lo que tenemos que saber acerca de cefaleas, más específicamente vamos a hablar acerca de la migraña. Pues es lo que yo les decía, soy médico, profesor, poeta, cantante, youtuber, dibujante, escritor, humorista, y una de las características primordiales es que me apasiona ser un alumno y un profesor perpetuo. Pienso que todos los días podemos aprender de cualquier persona. Pienso que todos los días alguien nos puede enseñar algo. El conocimiento puede provenir de cualquier lugar. A veces el conocimiento que necesitas en un determinado momento de tu vida te lo puede dar la persona que quizás menos te esperas. Tu abuelita, la persona que te ayuda a acomodar el carro, o pues a veces tu profesor. Bueno, algunos conceptos básicos y definiciones sobre qué es la cefalea. Bueno, la cefalea tenemos que saber que hace referencia a una molestia o un dolor. Si se acuerdan la definición de dolor, dolor se define en la literatura como una sensación subjetiva de incomodidad o sensación desagradable, ¿sí? Fíjense que el dolor se cree que pues apareció para un mecanismo de protección, para que los seres vivos pues no se vayan a morir, ¿no? Puesto que si estás teniendo un estímulo que en cierto modo pueda llegar a ser nocivo y tú no lo sabes, pues te genera una lesión tisular y hasta te podrías morir si no tuvieras la percepción del dolor. Hay personas que tienen problemas a nivel del sistema nervioso central que ya no sienten dolor y eso es un problema, porque si bien es cierto que salen en la televisión que se están clavando cosas y es muy chistoso o muy llamativo, interesante, pero pues definitivamente el hecho de dejar de sentir dolor, imagínate que te estén atravesando una aguja, bueno, X, tal vez no te mueras, si es que no te dan una infección y una sepsis, pero que te corten con un cuchillo y tú ni te des cuenta, ¿no? Hasta que te sientes mareado, cansado y te mueres, ¿no? Porque te desangraste. Entonces, el dolor es un síntoma. Fíjense que hay los médicos anestesiólogos o los de alta especialidad que estudian algología. La algología es la rama de la medicina que estudia el dolor. Y fíjense que ellos consideran el dolor un signo vital. Yo sé que ustedes van a decir, no, pues los signos vitales son la frecuencia cardíaca, la respiratoria, la tensión arterial, entre otras cosas. Pero el dolor, pues es importante ponerlo en nuestras notas, ¿no? Porque pues el dolor es una sensación incómoda que llega a ser molesta y pues la verdad hay que tratar de quitarle eso a nuestros pacientes en la medida de lo posible, ¿no? En la medida de lo posible. Así que, bueno, yo en mis notas trato de poner, ¿no? Sobre todo en el apartado de subjetivo, ¿se acuerdan de la mnemotecnia SOAP? En subjetivo yo trato de poner si el paciente está asintomático o si el paciente tiene dolor. Les recomiendo que lo pongan. Entonces, no lo olvides, sensación subjetiva. Esa sensación subjetiva se puede volver objetiva si utilizamos alguna escala. Esa escala puede ser visual, puede ser numérica. Van a ver que la Organización Mundial de la Salud tiene una escala que se llama escala visual numérica, escala visual análoga para el dolor y puede ser útil para pacientes que si saben contar,
pues pueden contar del 1 hasta el 10. Como 1, un dolor leve, una sensación pues incómoda, pero no nada relevante. Y el dolor 10, número 10, es con un dolor el más insoportable que hayas vivido en toda tu vida y que incluso puedas percibir que te vas a morir si persiste ese dolor. Así se describe el número 10. El 0 pues vendría siendo que no hay dolor. Y bueno, ahí está. Y la escala visual análoga es aquella que te pone fotos de personas con caritas tristes o incomodidad. Bueno, ahora, en lo referente al concepto de cefalea y cefalalgia. Bueno, el concepto de cefalea y cefalalgia es interesante porque tiene una declinación etimológica. Kefales, cabeza. Algo, algus, dolor, dolor de cabeza. Ahora, el concepto parece el mismo, hace alusión a dolor en la cabeza, pero la cefalalgia es un concepto más global, digamos, más global, más generalizado. Este, una disculpa, están llegando WhatsApp. Es un concepto más global, más generalizado. Cuando nosotros decimos, qué curioso, vean eso. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Es impresionante. Eso es súper casualidad. Ay, me lleva el chanfle. Una disculpa, creo que lo voy a tener que editar el video. Es una amiga, pero... Ay, una disculpa. Bueno, perdón, voy a tener que editar el video. Les decía que la cefalalgia es un concepto más global. Es como que quieras decir, tengo un dolor en alguna parte localizada dentro del área anatómica denominada cabeza. Listo, ya está. O sea que si tú tienes un dolor en tu diente, bueno, desde un punto de vista estratégico, técnico, sí podrías decir que tienes una cefalalgia porque hay un dolor localizado en el área de la cabeza. Pues sí, sí, podría decirse que es correcto, sí. No, pues me duele el ojo. Tengo una cefalalgia localizada en el ojo. Bueno, pues me parece correcto. Pero el concepto más específico para dolores relacionados con la cabeza, pero haciendo alusión, por ejemplo, a las cefaleas primarias de las cuales vamos a hablar, el concepto más claro es cefalea. La cefalea comprende a ese dolor que se localiza desde detrás de los ojos o en los ojos, el área frontal, el área temporal, el área parietal, el área occipital. Esas áreas que mencioné, si duelen por alguna razón, se podría entablar el concepto de cefalea, ¿sí? Vamos a ver los tipos de cefalea, pero entonces, chicos, hablen con propiedad. Cefalalgia es un dolor en la cabeza, es un concepto más generalizado y van a ver que muchas sociedades internacionales lo ponen en sus artículos cefalalgia porque tratan de ser muy globales, ¿no? En cambio, cefalea es un concepto más específico para lo que vamos a hablar el día de hoy. Traten de recordar dónde está localizado ese dolor en la cabeza. ¿Qué es la neuralgia? Bueno, la neuralgia, así como su nombre lo dice, nervio, ¿sí? Hace alusión a dolor que sigue la distribución anatómica que tenga o un nervio o la inervación que tenga un nervio. Por ejemplo, es como que yo te diga, no, pues tengo neuralgia del trigémino. Quiere decir que tienes un dolor en las áreas que inerva el nervio trigémino. O que tú digas, oye, tengo una neuralgia occipital. Bueno, es que quiere decir que tienes un dolor que inerva el nervio occipital, ¿sí? Entonces, eso es una neuralgia. ¿Podríamos decir que una cefalalgia puede ser secundaria a una neuralgia? Sí, sí podría ser una forma de decirlo, pero es un poco largo. Van a ver en los libros, sobre todo el Farreras, que diga un concepto de algia facial o dolor facial. Así lo van a poder encontrar. Y pues ya está. Ahí puse, y la etimología APA, pues es para lo que ya les expliqué, ¿no? ¿Qué debemos de entender por el concepto de migraña? ¿Alguna persona quiere decirme qué entiende por migraña? ¿Qué se imaginan que es una migraña? ¿Qué entiendes por migraña, Moisés? Bueno, pues que es un tipo de cefalea
Ujú. pero que se caracteriza por ciertas cualidades, por ejemplo, que es unilateral, es pulsátil, incrementa con estímulos, por ejemplo, con la luz, con la actividad física, y que puede perdurar durante más de un día, por ejemplo. Ok, muy bien. Describiste muchas características de la migraña. Muy bien. Aquí lo interesante, fíjense, es algo relacionado a la migraña que les puede, pues, volar la cabeza. Muchos entendemos a la migraña como si solo se tratara de la cefalea, ¿no? Y de hecho está bien, porque nos viene a la mente la característica principal de la migraña. Ok, eso es válido. Nos llega a nuestra mente, evoca en nuestra mente la característica principal de tener migraña, que es la cefalea y las características que ya dijo Moisés atinadamente. Este, Sin embargo, ¿qué creen? La migraña es una disfunción neuronal, una disfunción, un mal funcionamiento neuronal que puede acompañarse de otros síntomas, varios de ellos evidentemente neurológicos, y el principal síntoma, ¿cuál crees que es? Efectivamente, lo que dijo Moisés, la cefalea, ¿no? Y sus características. Entonces, más que una cefalea, las migrañas son desórdenes o disfunciones cerebrales que van a presentar síntomas múltiples, incluyendo el dolor de cabeza, ¿no? ¿Cómo las podemos clasificar? Disculpe, Y doctor. bueno, perdón, ¿sí? ¿Qué pasó? Es lo que cuando se dice que se tiene jaqueca, ¿es la migraña en sí o se refiere solo a la cefalea? Sí, el término jaqueca hace alusión a las migrañas. Sí, el término jaqueca hace alusión a las migrañas. Ese término es un concepto oriental, si no me equivoco, espero no equivocarme, pero sí recuerdo haberlo leído. Es un término oriental, pero que está aludiendo a las migrañas, así es. De nada. Y bueno, luego, ¿cómo se clasifican las cefaleas? Bueno, las cefaleas se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, cefaleas sin datos de alarma, cefaleas con datos de alarma, cefaleas que son por inflamación, cefaleas que son por tracción, cefaleas. Hay muchas formas, pero la clasificación más utilizada, y van a observarla por su utilidad, ¿sí? Van a hacer esto. Espero que no me vayan a bajar el video de YouTube cuando lo suba por esto, pero bueno, se pueden clasificar de varias formas, ¿no? Entonces, como les ponen allá, ¿no? A ver, sinapsia, a sinapsis, ¿cómo podemos clasificarlas, no? Ahí hay una pista, esto es como un videojuego de esos de pistas, y efectivamente, por lógica, lo podemos clasificar como primarias y secundarias, ¿no? Podemos clasificar a las cefaleas como primarias y secundarias, y no es porque las primarias no importen y las secundarias sean más avanzadas, sino porque tienen ciertas características unas y ciertas características otras. En este caso, las primarias. A ver, las cefaleas primarias, por definición, la cefalea en cuestión de la que vamos a hablar, que se considere primaria, en sí mismo es la propia enfermedad, es el propio desorden, es el propio problema, la propia cefalea de la cual hablemos. En este caso podría ser la migraña, podría ser la cefalea tensional, entre otras. Son las más frecuentes de manera global. El 90-95% de las cefaleas son primarias de manera general. Y algo interesante es que no tienen una causa estructural, no tienen una causa sistémica. Otra forma en que los libros lo van a mencionar es no tiene una causa orgánica, así lo va a decir. Cuando digo no estructural, quiere decir que no van a encontrar en los estudios de imagen, tomografía, resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones o estudios que busquen alguna alteración anatómica estructural evidente, visible. No va a haber, no va a haber, ¿sí? Tampoco va a haber una causa sistémica, o sea, no va a haber una causa que sea derivada de que algo en la sangre está pasando, o sea, no va a haber una causa. El curso es 99% benigno, 99.5% benigno, y ustedes van a decir, ¿y ese 0.05% qué pasó, profe? Lo voy a explicar más adelante en algún caso extraordinario de migraña,
Así que creo que aquí el concepto es claro. Cuando tú estás ante un paciente con evidente cefalea tensional, migraña, etcétera, no lo asustes, no le digas que se va a morir ni que se va a acabar el mundo, pero si bien es cierto que la mayoría de los casos son benignos, 99.5% digamos, hay situaciones muy especiales de las cuales quiero hablar, ya que pues este video es de profundidad. Bueno, y en la exploración física y en el examen neurológico es eso de EFEN, exploración física y examen neurológico, lo habitual o lo esperado es que esté normal, ¿sí? Excepto en los casos de que se trate de una migraña que además no sea cualquier migraña, sino que sea una migraña que presente algo que se denomina aura. Aura, por definición, pues sí, son síntomas neurológicos que son característicos de migraña, ¿sí? Característicos. Por lo tanto, en una cefalea primaria no esperarías ver una alteración neurológica, salvo en el caso de la cefalea de tipo migrañosa con aura. Pero para que no te distraigas cuando veamos migraña, presten atención a los síntomas de aura, ya que un paciente que tiene esos síntomas neurológicos, pues bueno, puede ser aceptable que los tenga en la exploración neurológica, se relacione a estos hallazgos, pero no sería habitual que haya otras alteraciones neurológicas. Por ejemplo, en una cefalea primaria no se esperaría que el paciente pierda la fuerza, por decir un ejemplo, no esperarías que pierda la fuerza el paciente, no esperarías de manera general o habitual o usual o típicamente que convulsione el paciente, no esperarías encontrar ese tipo de alteraciones neurológicas. Por ejemplo, un paciente que tiene un paciente que tiene una cefalea primaria no tendría una razón de ser que tenga parestesias o hipoestesia de los pies, por ejemplo. No cuadraría. Ahora veamos a las cefaleas secundarias. Las cefaleas secundarias en sí, vean esto, vean la diferencia, no es la patología o el desorden en cuestión, sino que forman parte o son un síntoma asociado a otra patología, otra situación que se está dando en el cuerpo u otra desorden que tiene una explicación, puede ser estructural, metabólica, bien establecida. ¿Vale? De hecho, es lo que por eso dice ahí abajo, tiene una causa estructural o metabólica bien establecida o conocida, porque si tú le buscas, vas a encontrar cosas o datos de laboratorio o estudios de gabinete que apoyan o sustentan que estás teniendo una cefalea secundaria. Es decir, ese dolor de cabeza que tú tienes es un síntoma, pero de una enfermedad o de otra situación, ¿sí? Ocupa un 5 a 10%, esto es variable dependiendo de la literatura, de todas las cefaleas de forma global, ¿sí? Y aquí, a diferencia de las primarias, pues aquí la cosa se pone mal porque hay casos, situaciones donde si no se da un manejo o un tratamiento pueden llegar a ser mortales para el paciente, ¿no? Y pues eso definitivamente pues no está nada cool, nada agradable. Y en la exploración física y en la exploración neurológica, la cosa está que aquí mayormente vas a tener alguna anormalidad que puede presentar fiebre. Una cefalea primaria no tiene por qué tener fiebre por la cefalea primaria per se, pero una cefalea secundaria podría tener fiebre. Por ejemplo, una neuroinfección. Las neuroinfecciones, que son infecciones de las meninges y o el tejido cerebral, pueden presentar fiebre y pues van a tener cefalea muchas veces, ¿sí? De hecho, es un dato pivote característico de las neuroinfecciones, la cefalea, que tiene sus características que vamos a ver más adelante. Y bueno, entonces, la exploración neurológica también, por ejemplo, un paciente que tiene una cefalea porque tuvo un EBC, o sea, una enfermedad vascular cerebral, o el término más correcto hoy por hoy, infarto cerebral, no es un dato común, digamos. O sea, es importante que sepan eso de antemano, puesto que yo les voy a dar la clase de EBC, pero no es común, aunque sí puede haber dolor de cabeza secundario a un EBC. No es común, ¿vale? No es común, pero vamos, no quiere decir que no pueda existir. Pero no sería esperado que una persona que tiene un EBC o un infarto cerebral, el paciente tenga dolor de cabeza, ¿no? Una disculpa, creo que algo está sonando, pero no logro identificar qué dispositivo. Ya está, era mi reloj. Bueno, ahora vamos a ver algo que quizás, no sé qué opinen, pero yo les pregunto,
¿Puede haber algo interesante para mencionar sobre epidemiología de las cefaleas? ¿Quieren saber sobre epidemiología? Lo más probable es que no quieran saber sobre epidemiología. Por eso puse no sé si es Tom o es Jerry, pero puse a uno de ellos así con el clásico meme de "me estás", ¿no? Pero no voy a decir esa palabrota porque si no YouTube me va a vetar esto. Bueno, algo que pudiera ser interesante para impresionar a la gente, que puedas hablar o decir sobre epidemiología, pues sí hay, y ahorita se los voy a decir. Aquí esto lo tomé de una película de Ratatouille, ¿no? Es Antonego, ¿no? Sorpréndeme, y bueno, voy a tratar. Bueno, de la consulta, ¿qué te puedo contar? Bueno, mira, de la consulta externa de neurología, yo te puedo decir que de todos los síntomas neurológicos, de todos los desórdenes neurológicos, el más común motivo de consulta ambulatoria con un neurólogo es la cefalea. Así es. O sea, lo más común es que de la consulta, el motivo de consulta principal es la cefalea. ¿Sí? Es la cefalea. O sea que, ¿vale la pena que lo sepamos? Sí, sí vale la pena. ¿Cuál es la más frecuente de todas las cefaleas globalmente hablando? Pues así como te lo imaginaste, quizás en estos días de epidemia, de pandemia, en estos días de estudiar medicina o un área de ciencias de la salud, el estrés tiene mucho que ver y por lo tanto la más frecuente es la cefalea tensional. Pero a pesar de que la cefalea tensional es la más frecuente, que por cierto es una cefalea primaria, la que más lleva a un paciente a urgencias, ¿cuál crees que es? Sí, ¿no? La jaqueca, la migraña, o sea, la migraña, ¿sí? Ojo, porque aquí puede haber como que una pregunta tipo examen, ¿no? Así tipo examen, doctor Paps Matador, que la diferencia está en que la por frecuencia global, generalizada, mundial, universal, galaxial, existencial, es la cefalea primaria. Ahora, diferente es, ¿cuál creen que sea más frecuente en urgencias? La más frecuente en urgencias no puede ser la cefalea tensional porque la cefalea tensional, por definición, en el 80-85% de las veces no te altera tu calidad de vida de tal suerte que tú puedes continuar tu vida con todo y cefalea, ¿no? Pero la migraña sí, la migraña en 2/3 de los pacientes te puede causar una alteración de tu calidad de vida, de tu comportamiento, de tus actividades. O sea que cuando a mí mi alumno me dice, doctor, tengo migraña, yo no le creo, ¿verdad? Porque pues de entrada no le puedo creer. No, no es cierto, ¿cómo creen? Pero es una excusa razonable, ¿no? Pues dado que epidemiológicamente puede ser cierto, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, no personas, en países como por ejemplo países ampliamente desarrollados, se han hecho estudios de cuántas personas faltan a su trabajo por migraña y la verdad es que genera pérdidas monetarias importantes y obviamente afecta mucho a los pacientes, ¿no? Que no pueden ir a trabajar o van a trabajar y hacen las cosas mal, se sienten mal. Nunca han tenido ese amigo o esa amiga que dice, doctor, doctora, ¿me puedo quitar del hospital? ¿Me puedo quitar de la clase? Obvio, que no sea un invento, ¿verdad? Que te digan eso porque realmente se sienten mal, ¿no? ¿Saben qué me acabo de dar cuenta? Que este video no lo voy a poder subir a YouTube porque tiene de fondo música. Ni modos, quedará para la posteridad. Bueno, aquí la pregunta es, ¿nos ganan las mujeres también en esto de las cefaleas? Wow, las mujeres, chicos, no se sientan mal, no se sientan ofendidos, la verdad es que no se trata de eso. Las mujeres son mejores que los hombres en un montón de cosas, un montón. Son más bonitas, son más limpias de manera general. Se ha demostrado que tienen un gran intelecto en ciertas áreas, son más inteligentes de manera general. No quiere decir que yo por ser hombre no puedo ser más inteligente que alguien. No, o sea, que una mujer, no. Sí se puede. Pero pues se ha demostrado científicamente que son mejores en muchas cosas. Pero también nos ganan en muchas enfermedades. ¿Y qué creen? Esta es una de ellas.
Las cefaleas de forma global son más frecuentes en las mujeres, ¿sí? Más frecuente en mujeres, o sea, las migrañas por mucho son más en las mujeres, la cefalea tensional por mucho son más en las mujeres. Solo hay una subvariedad que vamos a hablar más adelante, una subvariedad de las cefaleas primarias que son más frecuentes en hombres, pero lo vamos a mencionar más adelante. De manera general, más en mujeres. Y sí, a mí no me engañas, tú quieres saber más cositas, ¿no? Bueno, dice, lo común es que las cefaleas primarias inicien, vean qué interesante, ¿no? Vean qué interesante. Lo común es que las cefaleas primarias inicien o en la adolescencia, o finalizando la adolescencia, o en la adultez temprana. Eso es lo más común. O empieza en la adolescencia cuando está terminando, o empieza en la adultez temprana esas cefaleas, ¿sí? Tanto es así este dicho, o tanto es así este concepto, que si se inicia en la niñez muy tempranamente, o se inicia por primera vez en una persona con adulto mayor, lo que antiguamente denominábamos un anciano o anciana, que ahorita es adulto mayor, si empiezan por primera vez en la niñez o en la edad adulto mayor, tienes que pensar que puede ser una cefalea secundaria. Tienes que pensar que estás ante un paciente con cefalea secundaria más que un paciente con cefalea primaria. Y obviamente, pues, ¿te preocupa eso? Sí, te preocupa, porque la cefalea secundaria ya vimos que pudiera llegar a ser, pues no siempre mortal, pero puede agregar una morbilidad al paciente, ¿no? Y pues nadie quiere tener allá como que complicaciones o secuelas por una cefalea. Bueno, pero lo importante aquí también es que sepamos lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, que si la ves en la niñez o en la adultez, ya avanzada, debes de preocuparte y descartar causas secundarias. Bueno, dice acá, si mi mamá y mi papá tienen cefaleas o antecedentes de cefaleas, yo también. A ver, aquí me gustaría que me diga alguien de aquí que esté escuchando el grupo, puede ser desde su hamaca, no pasa nada. ¿Ustedes creen que las cefaleas primarias se heredan o no se heredan? Por ejemplo, alguien de este grupo que está escuchando esta clase, de los 10 millones de personas que están escuchando esta clase, ¿no es cierto? ¿Tiene un papá o mamá que padezca de cefaleas y que ustedes mismos padezcan de cefaleas? ¿Nadie? No, doctor. Bueno, pues está bien, o sea, podía ser. Una amiga. Una amiga sí, ¿no? Una amiga sí. Que su papá tiene migraña, o sea, padece migraña, y ella igual, de hecho comenzó desde muy chica igual. Ok. Miren, ahí qué dato más interesante. Pues aquí la respuesta es, de manera general, de manera muy general, las cefaleas primarias no se asocian a una herencia, pero, ojo, aquí está el pero, aquí está el pelo en la sopa, pero algunos tipos de cefaleas, como por ejemplo la cefalea migrañosa, sí puede tener un componente hereditario, sí puede. Por lo tanto, sí puede haber el caso que por tener una mamá con migraña y un papá con migraña puede incrementar la posibilidad de que tengas tú también migraña. Chinga, ni modos, ya te lo dije. La que no tiene una relevancia el antecedente heredofamiliar es la cefalea tensional. Esa no importa, o sea, no. Claro, no es que se herede. Muchas veces podemos tener cefalea tensional igual que nuestros padres, pero porque a lo mejor estamos sometidos al mismo tipo de estrés, ¿no? Violencia, alteraciones del sueño, entre otras cosas. Pero la que se relaciona con antecedentes heredofamiliares es la migraña. Y aquí una pregunta, ¿me puede dar mi patatús por una cefalea primaria? O sea, ¿me puedo morir por tener una cefalea primaria? Y esto se puede responder con algo que mencioné anteriormente.
99.5% o 99% no te puedes morir por tener una cefalea primaria. Vamos a poner 99.9. No te vas a morir por una cefalea de tipo primaria. Las secundarias es otro cantar, ahí sí te puedes morir o te puede quedar una secuela o un problema dependiendo de la causa de la cefalea. Pero bueno, que te vayas a morir, no. Así que el concepto aquí es que como futuros médicos o personal del área de la salud que vea este video, es que le puedan decir al paciente que si ya sabes que es una cefalea primaria, pues bueno, no lo asustes, dile, bueno, sé que te duele mucho, sé que no te sientes bien, pero vamos a tratar de darte un tratamiento para que te sientas mejor. Por lo menos ten la idea de que no hay una probabilidad relevante de que te puedas morir. Dale. Bueno, ya, traten de estar tranquilos. Esto es lo último de Epidemio. Así que lo último es, bueno, y ante todo esto de lo que estamos hablando, ¿sabemos qué demonios causa las cefaleas primarias? ¿Lo sabemos? Pues bueno, se han visto muchos pacientes, se han estudiado un montón de pacientes y no se conoce una causa exacta, única, que explique perfectamente todas las cefaleas. Así que de manera muy general, exacto, la vieja confiable, aquí tenemos el meme famosísimo de Bob Esponja cuando nos presenta la vieja confiable, ¿no? Es multifactorial. Multifactorial. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer, Caracola Mágica? No sé. Y bueno, ya que pasan a hablar del diagnóstico, por favor, ya hablen del maldito diagnóstico. Sí vamos a hablar del diagnóstico, pero como esta clase es de máxima profundidad, tenemos que ir parte por parte. Así que tienen que aguantar, tranquilícense, cálmense, cálmense. Bueno, ahora vamos a pasar acerca de la etiología, pero más específicamente, en realidad, este apartado va a estar enfocado a la fisiopatología de la migraña. Fisiopatología de la migraña. ¿Sí? Bueno, primero que nada hay que conocer qué partes de nuestra cabeza son las que duelen, porque no me van a dejar mentir cuando han leído, han escuchado o han visto que hay unas estructuras del cerebro que no duelen cuando las tocas y tú dices, ah, chinga. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿realmente qué duele? ¿Por qué me da dolor de cabeza? Pues, ¿qué te crees que te cuento que hay partes de tu cabeza que si tú las pinchas con un alfiler, no duelen? No duelen. No sé si han visto la película de Hannibal Lecter, donde la parte donde están cenando y le está comiendo, le está cortando el cerebro y el paciente ni se da cuenta. Yo les pregunto, ¿eso es posible? ¿Alguien de ustedes puede imaginarse si esto es posible? ¿Alguien sabe la respuesta? Si cuando te cortan el encéfalo duele o no duele. No hay nervios, no debe doler. Exactamente, exactamente. Teóricamente, anatómicamente, fisiológicamente, no debería de doler la masa encefálica cuando la tocamos en sí mismo. La masa encefálica no, el cerebro no. Bueno, creo que no debe ser masa encefálica, pero bueno, el tocar el parénquima cerebral o el cerebro no debe de doler en sí mismo, porque ahí no hay nervios que sean inervación para dolor del tejido cerebral. No hay. Lo que te duele son estructuras que envuelven o protegen al sistema nervioso central. Es impresionante, ¿no? Es impresionante, Dios. O sea, cómo el sistema nervioso central está bien protegido y tiene un montón de sensores dolorosos para que cualquier cosita que te esté pasando por allá, tú te des cuenta de que, ojos rojos. Ah, no, focos rojos, no, ojos rojos, eso creo que estés drogado. No, focos rojos, focos rojos, focos rojos, focos rojos. Duele, 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 duele. Va a llegar al centro, a la matriz del todo, que bueno, depende si estudias cardio, vas a decir que es el corazón, si estudias neuro, vas a decir que es el riñón, ah, no, ¿verdad? Que es el cerebro, si estudias nefro, que es el riñón, pero en este caso va a llegar al que va a regular todo, que en este caso es el cerebro, ¿no? Entonces, tiene muchos mecanismos. Aquí tenemos las áreas que duelen, por ejemplo, el periósteo de la calota o
de los huesos del cráneo. El periósteo tiene terminaciones nerviosas, así que duele. La piel cabelluda, mal incorrectamente llamada cuero cabelludo, pero bueno, hay gente que lo sigue utilizando, X no pasa nada, hasta yo me equivoco, a veces me olvida y le vuelvo a decir, cuero cabelludo. Pero ya los dermatólogos ya nos abofetearon y ya nos dijeron que te calles, es piel cabelluda, perro, ¿no? Ni modo, yo les creo, yo les hago caso a mis amiguitos dermatólogos. Y bueno, la duramadre, definitivamente la duramadre duele. La duramadre la vasculatura, perdón, que inerva que perfunde la duramadre, tiene terminaciones nerviosas, la propia vasculatura. La propia vasculatura, hazme el favor, ¿sí? La propia duramadre como capa, las arterias de la pía madre, ¿sí? Los sinusoides venosos cerebrales, ¿sí? Los senos venosos, ¿sí? Las partes proximales de las arterias cerebrales internas, ¿sí? Las porciones proximales de las arterias cerebrales y los nervios, algunos nervios, sobre todo son pares craneales, ¿sí? El 5, el 7, el 9 y el 10, también pueden percibir si se inflaman, se traccionan, se aprietan, pueden sentir dolor, ¿no? Bien, estas son las estructuras que tienen inervación y que tienen receptores nociceptivos para el dolor. Son las principales. Bueno, para entender en lo posible la fisiopatología de la migraña, primero tenemos que entender cosas que observaron los investigadores cuando estudiaban a pacientes con migraña. ¿Qué datos encontraron los científicos, cuando estaban investigando a pacientes con migraña? Porque muchas personas padecen de migraña, déjenme decirles. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un centro de cefaleas para que todos lleguen y los estudiemos. ¿Quiénes hacen eso? Los que tienen mucho dinero, como Estados Unidos, países europeos, Alemania. Tienen centros, o sea, igual en México hay, pero son particulares. O sea, yo sé que en México hay, incluso no sé si en Mérida hay, pero sé que hay neurólogos que crean como centros de migraña o centros de cefaleas, que son áreas como una clínica donde tú vas y te quitan tu dolor de cabeza y te estudian tu dolor de cabeza y te descartan cefalea secundaria. O sea, se dedican a eso, ¿no? Y está muy padre, ¿no? O sea, me da gusto que pues bueno, tengan el recurso y se pueda hacer. En México no es tan común y si lo es, suele ser particular. Bueno, entonces estas personas dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver qué tienen en su cerebro esas personas, ¿no? Vamos a sacarles líquido cefalorraquídeo, vamos a sacarles sangre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando tienen la migraña. Y bueno, en cierto modo está bien, ¿no? Porque se dieron cuenta que cuando las personas que padecen de migraña presentaban un ataque migrañoso, vean que hay una barrita arriba que dice niveles de una sustancia que les voy a comentar en reposo y los niveles de esa sustancia, pero cuando está el episodio de migraña. Y vean que se eleva una sustancia que se llama CRPG y se eleva tanto en saliva como en suero plasma, o sea, en la sangre, ¿no? Y este CRPG se llama péptido relacionado al gen de la calcitonina. Sí, eso de CRPG está en inglés, así que la traducción al español es péptido relacionado al gen de la calcitonina. Pero dense cuenta que se eleva mucho y se eleva en ciertas áreas. ¿Ya se percataron? Y bueno, sí, exactamente, se elevan algunas sustancias y no es la única. Yo solo mencioné esa porque es una de las que más ha roto nos ha enseñado muchas cosas de migraña. De hecho, hay actualmente medicamentos que bloquean el receptor o bloquean a ese péptido. O sea, es interesantísimo porque hay medicamentos muy actuales de los cuales vamos a hablar, aunque no existen en México, pero bueno, es importante que sepamos que existen para que en los próximos años, cuando ustedes se titulen, ya estén aquí, ya los puedan utilizar y puedan seguramente recetárselos a sus pacientes. Una de las cosas que forman parte de la fisiopatología de la migraña es
alteraciones vasculares cerebrales. Alteraciones vasculares. Pero miren esto que va a suceder aquí. Vean eso. Dice 1, vasoconstricción y 2, vasodilatación. Ah, canijo. Y si nos vamos a su lado izquierdo en el rectángulo que dice EEG, que significa electroencefalograma, el electroencefalograma, una analogía sería, el electroencefalograma es al cerebro, como el electrocardiograma es al corazón. El electroencefalograma es el estudio que sirve para captar las descargas o despolarizaciones que se generan en las neuronas y puedan ser graficadas, ¿sí? Entonces, vean en color azul bajo, bueno, no sé si azul es morado yo creo. Vean ese color moradito y vean que en el color moradito en el 1 dice vasoconstricción, por lo tanto, una de los pasos importantes en la fisiopatología de la migraña es una vasoconstricción en cierta área del cerebro que condiciona cambios en la despolarización neuronal, porque vean las descargas del electroencefalograma, están chiquititas. Pero cuando esa área se empieza, después de esa vasoconstricción, viene una vasodilatación. Y esa vasodilatación empieza a acompañarse de una regresión, o sea, volver a regresar a una despolarización, y esa despolarización se mantiene un tiempo considerable, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay una disminución de la presión de la disminución o depresión de la despolarización neuronal. Disminuye o se deprime, y luego se acompaña de una recuperación y propagación de la despolarización neuronal. Y esto justifica una teoría. Esta teoría se llama teoría neurovascular. La teoría neurovascular engloba a neurotransmisores, neuropéptidos del sistema trigémino vascular y a otras partes del cerebro que condicionan una vasoconstricción seguida de una vasodilatación de los vasos leptomeningios, lo que se traduce en dolor, ¿sí? Pero este concepto, esta teoría es una teoría aplicable a la migraña. Ojo, a la migraña. Entonces, ¿qué palabras claves tienes que recordar? Neurotransmisores y neuropéptidos. Se liberan, sensibilizan al tejido y se acompaña después de una vasoconstricción seguida de una vasodilatación. Eso es lo que se te tiene que quedar en la cabeza cuando hablamos de la teoría neurovascular. Y los neurotransmisores y neuropéptidos, uno de ellos es el que les mostré, ¿sí? Que ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les decía. Por eso la migraña no es solo una cefalea y ya estuvo una encefalea, ¿sí? Es un desorden cerebral en la que hay una disfunción neuronal. O sea, no solo pasa algo vascular, sino que sí hay una disfunción neuronal, porque vean que hay una liberación de neurotransmisores y neuropéptidos. Esta liberación de neurotransmisores y neuropéptidos va a condicionar una hipersensibilidad neuronal, o sea, una hipersensibilidad cerebral que se va a expresar con múltiples síntomas, incluyendo náuseas, vómito, y cuando ya se da el apartado vascular es cuando principalmente se da la cefalea. Que la cefalea se da generalmente en el momento que crees cuando se da la vasodilatación. Se dilatan tanto los vasos que les genera dolor. Bien, ¿y qué podría ser un factor desencadenante de la migraña? Porque ahorita vamos a hablar de la migraña. Pues miren, les cuento que las bebidas alcohólicas, principalmente los vinos, el vino tinto, se ha visto que se relaciona como un factor que puede desencadenar un ataque migrañoso, obviamente, principalmente en un paciente que ya se conocía con un ataque migrañoso. Los cambios hormonales, tener mucho cambio hormonal puede favorecer que los pacientes que padezcan de migrañas tengan un episodio migrañoso. Miren, aquí es interesante porque hay ciertas migrañas, como por ejemplo la migraña catamenial, en la que las hormonas tienen mucho que ver y por eso se relaciona esa migraña unos días antes de la menstruación o unos días después de haber iniciado la menstruación. Entonces vean cómo las hormonas también tienen una relevancia en esto. La cocoa, el chocolate, también puede favorecer
que sea un disparador de migraña. No quiere decir que todo el migrañoso que tome vino, todo el migrañoso que coma chocolate le va a dar migraña. No es obligatorio, pero si tú ya identificaste que es tu disparador, por sentido común tienes que retirarlo. Los quesos, algunos quesos que tienen ciertas características, tienen ciertas conservas y pueden ser también factores desencadenantes de cefalea. Y obviamente la falta de higiene del sueño. No sé, ese concepto de falta de higiene del sueño, les juro que cuando me dicen, es que hay que tener higiene del sueño, pues les voy a decir una cosa, chicos, yo creo que soy la persona más puerca y sucia en lo referente a la higiene del sueño. Soy el más cerdo entonces, porque duermo 3 horas, 2 horas, 1 hora, a veces no duermo, o sea, muy mal. Si yo tuviera migraña o sea, sí, según yo sí padezco, pero bueno, no importa, no voy a hablar de eso. Pero lo importante es que si eres una persona que padece migraña, tener muchas alteraciones en tu higiene del sueño, o sea, que duermas a tus horas en los momentos que debe de ser, puede favorecer que se desencadenen episodios migrañosos. Esto no se los quería decir porque están estudiando medicina, o si son estudiantes del área de la salud, pues la verdad estamos en Latinoamérica, ya saben qué pasa, no lo voy a decir para no caer en que corten y peguen este pedacito de video, ¿verdad? Y lo suban a TikTok, pero sabemos que estamos en Latinoamérica donde la regulación de las horas de trabajo en lo referente al área de la salud, bien saben, y si no lo saben, tienen tiempo de pensarlo, no está muy bien, digámoslo de una manera bonita, no está bien calibrada, ¿no? O sea, había algo que siempre le digo a mis, que yo siempre trato, bueno, no lo trato de decir porque no te entiende la gente, pero de verdad que la cantidad de esfuerzo no es proporcional a la ganancia económica. O sea, definitivamente en lo referente al área de la salud, en general, el área de la salud, el esfuerzo, sea durante la academia y en el trabajo, no tiene una muy buena correlación con la ganancia económica. Pero bueno, ¿qué se les va a decir? ¿Qué se le va a hacer, no? Como dice, yo siempre le digo, eso sí se lo digo a mis alumnos, les digo, si quieres ser rico, por medicina no vas a ser rico. Puedes ser rico por otras cosas, y eso está bien, yo lo veo bien también. Pero por medicina, con honestidad y honradez, no vas a ser rico. Eso es porque no puede ser. O sea, o al menos no se esperaría que seas rico por ser médico. Porque si eres un buen médico, el buen médico van a ver que tiene ciertas cualidades. Y una de sus cualidades es la humildad, que no significa pobreza. Una de sus cualidades es la honradez, y hacer cosas a veces donde no vas a ganar nada. Nada, al menos desde el punto de vista económico, pero puedes ganar una cantidad inmensa en el aspecto espiritual. Y pues bueno, por último, se han visto que hay ciertos genes que se relacionan con familias que padecen de migraña. Por eso les decía que la migraña sí puede tener un componente familiar, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, mutaciones, por ejemplo, del gen del calcio, del canal de calcio. Se llama gen CACNA1A y también el gen del sodio potasio ATPasa o el gen ATP1A2. Y tenemos también el gen del sodio, que es de canal de sodio dependiente de voltaje, que se llama gen SCN1A. Y vean cómo el importante aquí es el que está en azul, el gen CANACA. Yo le digo CANACA1, no es CANACA1, pero yo me lo aprendí así por el videíto de soy hijo del papá. No sé si ya lo vieron, espero que sí. Pero bueno, es una forma de recordarlo. No es CANACA, pero se parece la palabra. Es CACNA1A. Canal de calcio, y explica el 50% de las migrañas heredadas, ¿no? O sea, vean qué interesante, tal vez más adelante, seguramente se está haciendo y yo no lo sé, a lo mejor se está trabajando en algún péptido o algún medicamento que actúa a nivel de ese gen o de ese canal, qué sé yo, ¿no? Muy interesante. Bueno, y dijimos hace rato en la fisiopatología que interviene un aspecto vascular y un aspecto de neurotransmisores, ¿no?
El aspecto vascular, sobre todo el aspecto de vasodilatación, explica la cefalea, pero ¿qué demonios explica los pródromos o qué explica el aura más bien? ¿Qué lo explica? ¿Qué explica los demás síntomas que no sean solo la cefalea? Y eso se explica muchas veces por la liberación de neurotransmisores o neuropéptidos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, en el locus coeruleus se va a liberar más noradrenalina del locus coeruleus. De hecho, ahí se los voy a mostrar aquí con mi mouse. Tengo una tableta gráfica, pero no la saqué. Pero vean cómo aquí tenemos el locus coeruleus. Ay, perdón, estoy mostrando, este es este. Y se libera mucha noradrenalina. También se puede liberar mucha serotonina. Eso es interesante, vean esto. A ver, presten atención, porque vean cómo los antagonistas de serotonina o los antagonistas de dopamina pudieran, más bien pueden disminuir el dolor en algunos casos especiales. Vean eso. Liberación de serotonina por el núcleo del rafe magno. ¿Sí? Se puede liberar mucha dopamina también. Entonces, en conclusión, podemos tener elevación de noradrenalina, serotonina, dopamina. ¿Sí? Eso es lo que yo les decía. La vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo cerebral, disminuye la despolarización, hay depresión neuronal. Seguida, bueno, ojo, esto está muy interesante, porque vean cómo la vasoconstricción lo que va a explicar es el aura. Y tiene lógica, porque generalmente primero es el aura, comúnmente, o se puede traslapar a la cefalea, ¿sí? Vean, aquí es importante, pregunta tipo examen, la vasoconstricción se relaciona a los síntomas de aura. Y la vasodilatación se relaciona con los síntomas propios de la cefalea, ¿sí? O sea, la cefalea, perdón, propia de la migraña, perdón. Aquí tenemos algo interesantísimo. Vean esto. Aquí tenemos una terminación nerviosa. Es una placa nerviosa. Vean qué bonita. Y vean que en este caso es el nervio trigémino. Y vean que tiene vesículas. Y en su interior las vesículas tienen a este péptido, que ya les dije cómo se llama, ¿sí? Este péptido se libera, ¿sí? Y va a actuar, ¿en dónde crees? En las células de músculo liso que recubren la capa media de las arterias cerebrales o las leptomeningias. Vean qué cosa más hermosa. Hay unos canales, ¿sí? Hay unos canales donde el péptido va a actuar o va a entrar, ¿sí? Y vean que se han desarrollado fármacos. Vean este fármaco. Este es un fármaco que es antagonista, ¿sí? Y tenemos otro que va a actuar a nivel de los receptores, ¿no? Por ejemplo, han habido fármacos que se han descubierto que actúan bloqueando al péptido, el receptor, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro receptor que es el receptor 5-HT de tipo 1B, 1D y vamos a ver que tiene una relevancia más adelante, ¿no? ¿Qué otras sustancias se elevan durante un ataque de migraña? Pues miren, durante un ataque de migraña se eleva el péptido relacionado al gen de la calcitonina, se eleva la sustancia P, la letra P viene de pain, así que se te hace más fácil recordarlo. Sustancia P de pain, dolor. Se eleva la neurocinina A y se eleva el factor estabilizador de plaquetas. También se ha visto que se eleva mucho en los pacientes que están teniendo un ataque de migraña. Vean cómo aquí está el ataque migrañoso y hay ciertas sustancias que están condicionando cambios en la vasculatura. Por ejemplo, el factor estabilizador de plaquetas puede favorecer la vasodilatación y el edema. Hay ciertas sustancias que pueden favorecer la inflamación o la sensibilización de los tejidos perfundidos que han sido afectados por estas sustancias, ¿no? Aquí se ve. Y la vasodilatación que nos condiciona un incremento de la despolarización neuronal y el electroencefalograma, un aumento de la propagación de despolarización. Y este momento de vasodilatación y despolarización aumentada va a explicar lo referente a la cefalea. Algo que yo les decía es que la liberación de los neuropéptidos y los neurotransmisores va a condicionar una hipersensibilidad neuronal
esto de hipersensibilidad neuronal se va a mantener durante mucho tiempo, mucho tiempo, y esto va a ser como una especie de bucle. ¿Por qué? Porque una vez que se liberen los neuropéptidos y los neurotransmisores y se mantengan ahí un tiempo razonable, puede haber factores externos que estimulen al trigémino y se dé el ciclo vicioso de volver a tener el episodio de migraña. Por eso cuando tú tienes migraña, ¿qué hacen los pacientes? Se guardan en un cuarto oscuro, obviamente evitan comer lo que les puede causar ataques de migraña, evitan tener un nuevo estímulo, ¿sí? Evitan más estímulos, ¿sí? Porque durante ese momento que tuviste tu migraña es más fácil que tengas otro episodio de migraña, ¿sí? Porque está hipersensible las neuronas por los neuropéptidos que se liberaron. Bien, y bueno, ¿cómo va la clase, chicos? ¿Cómo va la clase? Está chido, ¿no? Oiga, Doc, no va a faltar el que diga, pero falta mucho. No les voy a mentir. La neta, falta un chingo. Así que, falta un montón. Así que, como aquí puse, no, güey, cállate, que el Doc es sensible, yo ya lo conozco, nos dio clase en tercer año y sé cómo es ese vato. Cállate, el Doc se chivea si no te ríes de sus chistes. Si piensa que somos un mal grupo, nos pondrá un examen perrísimo. Cierto es, cierto es. Mis alumnos son los mejores, ¿no? Mis alumnos tienen que ser los mejores by definition. Y bueno, vamos a tener que finalizar la sesión. ¿Qué pasó? Una pregunta. Sí, ¿Cuál dime. sería la diferencia entre aura y pródromo? ¿Hay alguna diferencia? Ahorita te digo, permítame. Ya está, ya está. El pródromo es un tipo de aura. Perdón, el aura es un tipo de pródromo, perdón. El pródromo es un tipo de... El aura, perdón, lo voy a volver a decir lento, lo voy a decir lento. El aura es un tipo de pródromo. Los pródromos son síntomas premonitorios, ¿sí? Son premonitorios de algo. Y el aura es más focal y forma parte de los pródromos. Así es. El concepto pródromo son síntomas de premonición. Por eso te dicen, es que tengo pródromos de catarro, ¿no? O sea, de que tu nariz está picosita o algo así, ¿no? Exacto, los pródromos son síntomas premonitorios y el aura forma parte de pródromos, digamos. ¿Sí? ¿Qué pasó, Moisés? Yo tengo una pregunta relacionada con lo del aumento de la liberación de serotonina. Esto podría explicar que cuando una persona suspende o deja de tomar, por ejemplo, sertralina, que es un inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, ocasione migraña o cefaleas. No sé la respuesta exactamente a eso, Moisés. No la sé que yo la haya leído. No sé una respuesta de por lectura, pero me parece lógico lo que estás diciendo. No lo he leído, Moisés, pero sí es cierto que algunos pacientes, ya que lo dices, sí es cierto, algunos pacientes refieren cefaleas cuando dejan de tomar un medicamento, pero a mí lo que he visto es que les favorece la cefalea o tienen mucha más frecuencia de cefaleas cuando lo estaban tomando ese fármaco, no por depresión, cuando lo estaban tomando por la cefalea. Sí he visto eso. O sea que cuando suspenden el fármaco que yo se lo estaba dando profiláctico para las cefaleas, empiezan a tener cefaleas. Ahora, lo que yo no he investigado, y lo tengo que decir, o sea, yo no sé todo, no soy perfecto, eso yo no he investigado si al paciente que lo toma por depresión u otra cosa, le empieza a presentar cefaleas por suspenderlo, pero al que se lo di para profilaxis por cefalea, sí he visto que vuelven a tener cefalea en muchas ocasiones. Así es. En la guía de práctica clínica aparece que la sertralina no se recomienda, solo amitriptilina. Ah, muy bien, perfecto, fabuloso, Jonathan, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es la que no se recomienda, Jonathan, para que yo igual lo... Ningún recaptador de serotonina. Muchas gracias. Sí, lo que pasa es que tengo una persona conocida que toma sertralina, entonces
No la toma para cefaleas, la toma precisamente por cuestiones de ansiedad y depresión. Pero cuando se le acaba o no tiene tiempo de ir a comprarla y la suspende de manera abrupta, se le presentan cuadros de cefaleas. Entonces, por eso era la pregunta. Claro, entonces está bien interesante porque si se dan cuenta en la clase, pues hemos aprendido todos algo, ¿no? Por ejemplo, lo que preguntó Moisés y lo que complementó Jonathan, pues ayuda mucho a entender a las cefaleas, ¿no? La medicina se va fundamentando justamente en esas observaciones que hacemos y las observaciones generan ese deseo de investigar por qué pasa, ¿no? Así que estuvo muy bien. Buenas observaciones. Bien, chicos, disculpe, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta de lo que ya vimos. Tengo que dejarlos porque voy a dar clase de fisiopatología. Pero lo que puedo hacer es, como no terminé, podríamos vernos el miércoles o si quieren por forma, puede ser virtual. Si quieren yo grabo la videoclase y la subo o puedo hacerlo hoy y subirla, o simplemente, pues si quieren, nos podemos ver el martes, el miércoles y el viernes para que estemos parejitos, o como ustedes quieran, como ustedes quieran. El chiste es que acabemos, ¿vale? El chiste es que acabemos y que aprendan estos temas tan importantes. Bueno, chicos, me dio mucho gusto verlos. Disculpen que sí los deje, pero voy a continuar con mis labores. Paz. Gracias. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense mucho, que la pasen bien. Bueno.